Hola, buenas tardes ya a todos. Me presento, mi nombre es Franco Arellano Durán, soy de Lipigas, trabajo en el área, específicamente en el área de emergencia, todo lo que tenga que ver con eventos indeseados o que escapen de la tranquilidad o la realidad del día a día, ¿ya? Vamos a presentar, está siendo riguroso, digamos, con el tiempo. Voy a presentar a mis compañeros y vamos a establecer un horario. Vamos a empezar alrededor de las 16:10 y vamos a terminar a las 17 puntualmente. Nos vamos a dar un margen de 10 minutitos en el caso de que existan preguntas y demás. Esta es la primera etapa, lo primero. La idea es que si hay preguntas también puedan hacerlas. Voy a presentar a mi compañero, que es Francisco Arévalo, que está conectado también. Francisco, estás en silencio, Pancho. Bueno, Vicente, si no está el Pancho, Vicente. No sé si me logran escuchar. Ahí está. Dale, Vicente, está ahí en silencio para que te puedas presentar. Sí, ¿cómo están? Les pido disculpas, justo me estaba cambiando de ubicación, así que estoy aquí en movimiento. Bueno, mi nombre es Vicente Mayolo, trabajo en Lipigas como coordinador de emergencia, ya son 5 años que estoy en la empresa. Soy prevencionista de riesgo, titulado hace muy poco, dicen que nunca es tarde para volver a estudiar, así que hace muy poco ya que somos de este rubro, así que, y bueno, feliz con la invitación y de poder aportarle a ustedes con un granito de arena de acuerdo a lo que nosotros sabemos. Gracias, Bicho. Pancho, ahí está. Sí, ahora sí, disculpen, pero como estoy en mi casa, ustedes saben que tengo que estar atento de la gente, que sé yo acá. Oye, bueno, muchas gracias por esta invitación. Si bien es cierto, nosotros siempre como empresa, entre más gente que conozca el comportamiento del gas y todo este tipo de cosas, pues nosotros feliz, porque es la manera de ir evangelizando para que la gente conozca las propiedades de este producto, que sin duda es importante, pero también tiene algunas cosas que, como tecnicismo, que son básicos para ir aclarando términos, pero eso lo vamos a ver en el desarrollo de los módulos, como dijo Franco. Bueno, pertenezco a Lipigas ya hace 5 años, y obviamente ligado al tema de la emergencia por par de décadas, de profesión, de otro rubro, marítimo, pero por mi rubro puntual de estar relacionado con la emergencia ya por 2 décadas, me hace competente en poder apoyar a Lipigas en el puesto que estoy. Eso es, gracias, y cualquier cosa estamos atentos a cada consulta o dudas. Gracias, Pancho. Voy a botar mi cámara para aprovechar el ancho de banda, ya ahí se vea la presentación, porque así no consumo tanto ancho de banda y no se ralentiza o tiene latencia la conexión, ¿ya? Cualquier consulta, cualquier duda que tengan, por favor, no se cuestionen hacerla. Háganla la que sea, ya la que sea, cualquier cosa, para eso estamos. La idea, como dice Francisco, este concepto de evangelizar, comillas, a todo nuestro público, a todos nuestros usuarios o no usuarios, clientes, etcétera. La idea es que desmentir ciertos conceptos o aclarar ciertos conceptos que generen duda o cuestionamiento, ¿ya? Sin más preámbulo, voy a bajar mi cámara y continuamos con la presentación. Bueno, si me dan un segundito, por favor. Están viendo la presentación, se ve la presentación, ¿no es cierto? ¿La pueden ver bien los participantes que están? Aquí déjenme ver el chat. Lamentablemente no tengo a la vista el chat, así que me van a disculpar. Sí, sí se ve la presentación. Perfecto, ya, ok. Se ve súper bien. Ya.
Bueno, le explico un poquito. El primer concepto, la primera unidad que vamos a ver, o la primera temática, como quieran llamarlo, son conceptos básicos del gas licuado del petróleo y riesgos asociados. GLP es igual a gas licuado de petróleo, ¿ya? Y como tip, GN es gas natural y GNL es gas natural licuado, ¿ya? Tener claro esos conceptos porque en algún momento los pueden ver y los pueden ver en algún artefacto, donde el artefacto puede ser AGLP o puede ser AGN. Para tener claridad, no es lo mismo en cuanto a inyectores y consumo del combustible. Son hermanos los combustibles, el GLP y el GN, pero son de diferente operación, diferentes conceptos de instalación, ya diferentes presiones de trabajo. ¿Ya? Eso es lo primero que hay que hacer, la diferencia y presentar el producto. Bueno, aquí la explicación. ¿Qué es el GLP, el gas licuado de petróleo? El gas licuado de petróleo es una mezcla de dos gases, butano y propano, en sus respectivas terminaciones químicas, digamos, ya C4H10 y C3H8. Ya es una mezcla de estos dos gases que hacen que tenga poder calorífico, ¿ya? Y además tenga una presión, ¿ya? Para poder ser consumido este combustible. En condiciones normales, solo o mezclado se encuentra en estado de gas. Sin duda, este producto en estado natural siempre va a ser en fase gaseosa, siempre lo van a encontrar volatilizado, en vapor, en gas, ¿ya? Sin embargo, como dice ahí, a ser sometido a presión, cambia en estado líquido. Esto permite almacenar un gran volumen de gas en distintos tipos de tanques y cilindros. Efectivamente, como muestran los cilindros, que también los pueden conocer como balones, tarros, tráete el amarillo, tráete el... tienen una infinidad de nombres los cilindros, pero técnicamente, y como ustedes van a ser profesionales en la materia, uno debe conocerlos como cilindros. Este es un cilindro que es capaz de contener un producto a una presión determinada en su interior, ¿ya? Y que permite poder transportarlo. ¿Ya? Eso tienen que tenerlo súper claro. A nivel de Chile, nosotros, nuestra operación, digamos, y los que están aquí en esta charla, el Pancho, el Bicho y el que habla, atendemos a nivel nacional los eventos críticos, los eventos de emergencia, tanto sean de planta como de nuestro cliente final, o la milla que se llama, o el resto de millas. ¿Ya? Entonces, y a nivel país, todos los conocen de diferentes formas, muchas formas diferentes, ¿ya? No hay que sesgarse, con ese comentario quiero decirles que no se sesguen en solo una tipificación. Ustedes pueden evangelizar y corregir cómo es la terminología correcta, pero no se sesguen con una sola tipificación, ¿ya? Estos dos combustibles, como les comentaba ahí, es una mezcla, por lo general es una mezcla de 60-40, 60 de propano y 40% de butano. Finalmente, esto en el cilindro, igual que si ustedes pescan un encendedor y logran mirar el encendedor, estos transparentes clásicos que venden, van a ver en fase líquida. Dentro del cilindro hay una fase líquida, ¿ya? Y se conoce como el 80%, que es fase líquido. No sé si alcanzan a ver, voy a poner aquí el puntero láser. ¿Ven mi puntero láser, no es cierto? Me pueden responder por el chat, porque lo veo ahora el chat. Vale, lo ven. Entonces, si uno quisiera, aquí está el gas licuado de petróleo, que es la mezcla del butano y propano. Si uno mirara este cilindro, si lo pudiese ver en el interior, uno diría que a esta altura, o un poquito más arriba, a esta altura donde está mi puntero láser, hay 80% que corresponde al líquido. Y esto corresponde a la presión que uno ejerce para empujar este gas y finalmente se transforma en líquido. Concepto del encendedor. Imagínense el encendedor ese transparente que uno ve líquido. Y en el excedente, que queda en la parte superior, que es un 20%, uno lo considera que es fase gaseosa. Franco, es decir, tú le inyectas líquido al tanque o le inyectas gas. Yo le voy inyectando gas y a medida que va haciendo compresión, va transformándose en la fase líquida. Ya se van juntando todas estas moléculas, ¿no es cierto? Y la parte que queda arriba del 20% es una cámara de vaporización que se llama, donde este líquido, que estaba al 80%, comienza a volatilizar y a evaporarse.
¿ya? Entonces, eso ténganlo súper claro, porque más adelante lo vamos a ver con ejemplos de cuando nos toque a lo mejor tomar un cilindro, o nos toque realizar una soldadura, o trabajar con gas. Hay unos tips que es súper bueno que los mantengan, o incluso cuando en la casa nos toque ver un cilindro que está medio de lado, les voy a explicar cierto concepto. ¿Ya? Seguimos adelante. Bueno, aquí hay un punto súper importante que quisiera compartirlo, que tiene unas características. El producto, el gas licuado de petróleo, es inodoro e incoloro. ¿Ya? En su estado natural es denominado olor a gas. ¿Cachai? El denominado olor a gas no es gas propiamente tal, sino que es un odorizante que uno le echa a este gas para que uno pueda detectar la presencia. ¿Ya? Entonces, eso es súper claro. El gas por sí solo, como lo encontramos en el estado natural, no tiene ningún olor, y se le inyecta un odorizante que es conocido como etilmercaptano. Hay diferentes, van a tener el etilmercaptano, el dimetilsulfuro, el THT, van a tener una marca que es Villeactor, que se llama, que también es un odorizante, y todos tienen esta particularidad y este olor a huevo podrido, que es muy desagradable, ¿no es cierto? Y tienen, por otra parte, son todos de la familia del azufre, vienen de un órgano azufrado, ¿ya? Por eso tienen ese olor característico. Y un poquito de historia, remontándose, ¿cómo se inyecta este olor a estos cilindros, ¿ya? A estos cilindros. ¿Por qué lo detectamos? ¿Por qué no lo dejamos puro? Primero, porque necesitamos ver si evidentemente encontramos alguna fuga. La forma más fácil de detectar es mediante este olor característico. Uno puede decir, se me quedó dada la llave de paso del artefacto cocina. Y esto nace producto de una gran explosión que hubo hace muchos años atrás. No me pregunten la fecha exacta y en el año porque se me olvidó, pero hace más de 30 años atrás. Entonces, ¿qué pasa? En Estados Unidos, como tienen mucho petróleo y mucho gas, regalaban este combustible a las escuelas. Finalmente, una de estas escuelas que tenía este tipo de combustible cae en una desgracia al inflamarse de forma violenta y generar una explosión y una detonación en el interior producto de una fuga de gas. A partir de ese momento, cuando se genera esta gran catástrofe, empiezan a agregarle este odorizante al combustible. Si ustedes buscan en YouTube, van a poder encontrar también la historia de cómo empieza la inyección de este combustible. Se le empieza a inyectar este odorante. ¿Ya? Entonces, a partir de una gran tragedia, nace esta mejora. Siempre, lamentablemente, en nuestras vidas, en nuestro mundo, siempre después de una gran tragedia, parten las mejoras. Nunca parte antes. Por lo general es así. ¿Ya? Entonces, ¿estamos claros con esto? Preguntas, dudas, consultas hasta acá. Bicho, si me levantaste la mano, ¿no? No, ok. No, estaba viendo el tema de los chats por si alguien tenía alguna pregunta. Ok, dale, súper. Entonces, estamos claros con esto. Vamos adelante. Claro, aquí hay un dato importante, amigos, digamos, compañeros, todos. Aquí en esta parte del GLP, aquí se ven dos viejitos, uno cariñosamente nos conocen como los viejitos, cuando uno estamos en terreno, los viejitos, los guatones, hay diferentes formas de decirnos cariñosamente, digamos, así que si escuchan el término viejito, no es despectivo, sino que es cariñosamente, sobre todo en las faenas mineras uno lo conoce así. Entonces, cuando están estos viejitos aquí trabajando y revisando estas instalaciones, tienen que tener algo súper particular. Ustedes cuando les toque realizar una maniobra o un trabajo en terreno, siempre asegúrense de revisar todas las conexiones que estén cortadas, si les toca hacer un evento, sobre todo de picotear o de chucear, o hay que botar alguna muralla, o hay que trabajar sobre
un asfalto, siempre recuerden revisar todo el lugar antes de poder generar este trabajo. El GLP tiene una característica, el gas licuado de petróleo tiene una característica muy, muy, muy importante, que siempre se va al piso, siempre se va a tierra. El GLP es más pesado que el aire y siempre lo van a encontrar a la altura de la tierra, siempre se va a ir al lugar más bajo, ¿ya? Si yo estoy trabajando no sé, estoy en subsuelo, si estoy trabajando en subsuelo, y arriba, en el piso 1, yo estoy en el menos 1, y si en el piso 1 hay una fuga de GLP, lo más probable y casi firmado, que si hay alguna filtración, va a caer al menos 1. Y en el menos 1 se va a empezar a juntar todo este gas combustible, donde finalmente, si hay una condición propicia, lo más probable es que se inflame. Siempre recuérdenlo. El GLP es más pesado que el aire y va a tender a caer al suelo, al punto más bajo. Ya ténganlo súper presente. Y en el punto más bajo va a empezar, imagínense un colchón de gas, va a empezar a crecer, a crecer, a crecer. ¿Ya? A diferencia de su símil o su hermano que yo les hablaba en un principio, que era el gas natural. El gas natural. El gas natural es más liviano que el aire. El gas natural se va a ir a cielo. ¿Ya? Se va a ir a la atmósfera rápidamente. ¿Ya? Churra Franco, o sea, es más seguro el gas natural que el GLP. Los dos son inflamables. Los dos son altamente inflamables. Son gases inflamables. La gran diferencia es que uno se va a tierra y el otro se va al aire. Sin embargo, van a generar, si yo miro el gas natural va a generar un colchón desde el cielo hacia la tierra y el GLP desde la tierra hacia el cielo. Tengan siempre la precaución de eso. Traten de siempre trabajar en ambientes ventilados, en donde haya movimiento de masas de aire. Eso los va a ayudar a generar una ventilación adecuada. Y no piensen que solamente, acuérdense que el gas natural, por otro lado, que también es hermano, dijimos, del GLP, que es el gas licuado de petróleo, el gas natural tiene en su mayor concentración metano, ¿ya? Y con esto quiero decirles que si ustedes tienen un evento donde cercano al alcantarillado o eventos donde haya agua lluvia y después sale el sol y está mucho tiempo esa agua estancada, lo más probable es que se produzca metano, ya descomposición, materia orgánica en descomposición, muy característico el olor al metano, muy similar. Por ende, siempre trabajen en condición segura, siempre trabajen en lugares ventilados. Antes de realizar una perforación, traten de verificar, pedir planos, cómo va el tramo, cómo va la cañería, cómo va el empalme, dónde viene, uno lo conoce como la salida, digamos, el chicote, bueno, le dice que es una toma, dónde va la salida, dónde va la entrada, si las cotas, las medidas del plano son coincidentes con lo que el plano tiene. Franco, y si no encuentro el plano, o no tiene cómo pedirlo, siempre usted tiene que, cada vez que realiza un trabajo, tiene que pedir los planos de la instalación. Si el plano no le llega, usted tiene que tomar las medidas de resguardo necesarias. Si la empresa no lo provee, usted tiene que exigir siempre que la empresa que le entrega el plano vaya al lugar para poder ayudarlo. ¿Ya? Francisco, ¿sigues tú con esta parte? ¿Estás por ahí, Pancho? Sí, correcto. Antes que siga, si me da un minutito, voy a encender mi cámara, que quiero mostrarle a los chicos el ejemplo de la botella, que damos siempre nosotros. Entonces, nosotros dijimos que yo tengo una botella de agua, vamos a pensar que está al 80-20. 80 de líquido, que yo les decía, 80 de líquido en fase líquida, y el resto de hacia arriba es la cámara de vaporización, es la cámara donde se junta el gas, donde está volatilizando. Y quiero decirles con esto, si ustedes dan vuelta al cilindro, porque en algunas casas, para sacarle el concho, dan vuelta al cilindro, ¿no es cierto? Fíjense lo que hacen cuando dan vuelta o ponen de lado el cilindro. Vamos a ponerlo de lado primero, pensando que acá arriba está la válvula del cilindro. Lo más probable es que si usted pone de lado el cilindro,
la fase líquida de este cilindro salga al regulador, perdón, al flexible, al regulador y al artefacto, y se pueda generar una inflamación muy violenta, muy violenta. Sigamos, hay gente que para sacarle el concho lo da vuelta completo, ¿no es cierto? Deja las asas del cilindro para abajo y la base la deja para arriba. Fíjense, el líquido pasó completo a la válvula, la parte gaseosa quedó arriba, pasa al regulador, pasa al flexible y después llega el artefacto y también puede producir una inflamación muy grande, demasiado grande. Entonces, siempre tengan presente y no mover el cilindro de la posición que está establecida. El cilindro, tanto el de 45, que es el más grande, digamos, el de 15, que es el que ocupamos casi todo, y el de 5, en realidad todos sus formatos, tienen esta misma composición. Traten de evitar, o no lo hagan jamás, o si ustedes ven en algún momento que a lo mejor les tocó soldar, o en algún momento ustedes están en un domicilio, y como un consejo práctico, traten de evitar llevar el cilindro a posiciones que no son las correctas, por lo que les acabo de comentar. Pancho. Agregando aportando a lo que dice Franco, que es importante porque yo también tengo una botellita acá, para que ustedes sepan, también quería hacer el ejemplo, pero también usted es preguntar por qué donde se almacenan el GLP, ¿por qué no se puede almacenar en un lugar o en un cuadrado, por ejemplo? Un tanque que sea cuadrado. ¿Por qué ustedes creen que se debe siempre almacenar, por qué piensa que es ovalado y no cuadrado, un tanque donde se almacena el GLP? Interactúen, es que más que nada para que vamos compartiendo el tema. ¿Por qué creen ustedes que el cilindro tiene, digamos, tiene cabezales que son curvos y no cuadrados? Chicos, sin miedo a nada aquí, hay que tirarse nomás. Bueno, si ustedes se fijan, cuando tenemos un almacenamiento de... Pregunten nomás, disculpa Francisco, ¿Sí? Los chicos están un poco temerosos quizás, pero aportan, hacen consultas, pero yo creo que están un poco temerosos en la tarde. No, Sin no hay problema. sin miedo, aquí estamos para poder ayudarlo. Esto es sin miedo, chiquillos. No hay Todos pregunta, estamos tenemos que aprendiendo, estoy aprender. atento aquí tomando apuntes. Sí. Pancho, ahí Nacho dice por la resistencia. Ya, la resistencia, conforme, muy bien, Nacho. Efectivamente por la resistencia, porque obviamente siempre cuando tenemos algún tipo tenemos GLP en un envase, en el caso si es cuadrado, por ejemplo, en las piezas, en las puntas, empieza a hacer presión el gas hasta que en un momento esa soldadura cede y obviamente hay una pérdida, digamos, de combustible. El recipiente termina cediéndose y colapsa. Por ende, cuando tenemos un cilindro, él hace presión y se devuelve al interior y así sucesivamente, lo mismo que son los tanques o las bombonas que le llaman, usted, la gente, diferencia entre tanque y estanque. También es importante mencionar, el estanque es un lugar donde es abierto, donde nadan los patos, ese es el estanque, ¿ya? Para que ustedes sepan. Lo que está cerrado es, o lo que llaman ustedes bombona, es tanque, no es tanque, para que vamos aprendiendo terminología, y si alguien cae en ese error, usted decir, oye, la palabra no es estanque, es tanque, ¿ya? Bien, bueno, Pancho, ¿Mm? ahí hacer la acotación de que hay libros que te hablan de estanque, que son libros antiguos. Hoy día, como tú bien dices, la metodología ha hecho que vaya variando de acuerdo a la explicación que tuviste recién, y ya ahora se le llama tanque. ¿Ya? Pero si ellos van a alguna bibliografía, a lo mejor van a encontrar el estanque, pero hoy día hablamos de tanque. Así es, perfecto. Es una acotación que quería ir, bueno, y cualquier duda, interrumpan nomás y pregunten. Tú, bicho, estás ahí atento al chat. Bueno, ¿Sí? básicamente las características del propano-butano
Hay formulaciones químicas también, la densidad, y qué sé yo, el poder calorífico. Sabemos que es importante mencionar que el poder calorífico del GLP, con respecto al gas natural, obviamente el GLP tiene más poder calorífico que el gas natural, como un tema adicional. Bueno, la fórmula química, ahí la vieron ustedes, el C3H8, el propano, y el butano C4H10, ¿no es cierto? La densidad con respecto al aire es 1,522 el propano y el otro es 2, el butano es más pesadito, ¿no es cierto? Y lo que, Pancho, dale. si me permite, pues, ¿Mm? uno podría decir, oye, Pancho, pero yo no voy a aprender todo esto de memoria. Entonces, ¿dónde los chicos en algún momento, si quisieran saber dónde poder encontrar esta información o cómo poder documentarse, porque uno no se la va a aprender de memoria a buena y a primera? Entonces, ¿dónde uno podría encontrar la información necesaria para poder sacar este dato si estuviera en terreno? Se me fue el Pancho. Perdón, dale, ¿No está dale. ahí? ¿Estás pegado? ¿Sí? ¿Me escuchaste? No. ¿Me escuchaste? ¿De dónde los chicos podrían sacar esta información? Dale tú. Ya, chicos, no sé si me logran escuchar, pero estoy con latencia en la red, súper mucho. ¿Me logran escuchar, Vicente? Sí, yo te escucho, Franco. Está Escucha, saliendo. Franco. Tal vez puedes Ya, bajar perfecto, la cámara para que a lo mejor perfecto. se quede pegado. Ya, ahí voy. ¿Me escuchan mejor? Sí. Ya, esta información ustedes la pueden obtener de la hoja de seguridad. Si ustedes, como a buena primera, no logran poder tener esta información o captar completamente esta información, todos los productos que son de materiales peligrosos o que tengan alguna característica de químicos tienen una hojita que se llama hoja de seguridad, donde ustedes se pueden documentar e informar de las características del producto, si es que les llegan a preguntar en algún momento. O pueden sacar información en el caso que tuviesen que trabajar en una zona de acopio, donde hay combustible o productos que son químicos, también ustedes podrían documentarse con la hoja de seguridad antes de poder empezar a hacer labores en terreno. Gracias, Pancho. Bien. Bueno, y ahí con respecto al aporte que hace Franco, que es muy importante, tenemos puntos a mencionar donde estábamos hablando de la densidad, ¿no es cierto? Del gas y con respecto más o menos al agua. Vale decir que si podemos redondear, 1 litro de gas es lo mismo que es más o menos es 1 litro, 1 kilo. Eso es más o menos lo que puedo mencionar. Entonces, disculpen, pero estoy de guardia en otra función y me suena el teléfono. En donde, eso es lo que podemos mencionar. Entonces, por eso vamos a decir que el gas es más pesado que el aire, por ende se va al piso, como dijo Franco delante. Las presiones. Bueno, estamos hablando de la baja presión. La baja presión es de trabajo de todos los artefactos, vale decir que cuando nosotros tenemos el gas, viene del cilindro, hay un regulador que lo baja a 0,4 psi, en donde ¿cómo se llama? Es la presión que trabaja la estufa o la encimera o la cocina o el calefón, ¿ya? En la media presión es donde, bueno, dice ahí claramente, en donde la presión que se utiliza generalmente en las instalaciones industriales, como presión intermedia, ¿no es cierto? Y obviamente donde se ocupa la central de abastecimiento en los puntos de consumo. Y la alta presión es la que está en el interior de los cilindros. Vale decir más o menos la presión que está dentro de un cilindro de gas de 15 o de 11 o 5, es más o menos de 90 a 110 psi.
¿ya? Eso es más o menos la presión. Y bueno, y obviamente dentro de los tanques, ya esa palabra está mal escrita, tanque, varía con la temperatura ambiente en proporción al propano y butano. Ahora, es importante mencionar que cuando tenemos nosotros temperatura ambiente, estos días que ha hecho bastante temperatura, el gas empieza a vaporizar valga la redundancia, en la cámara de vaporización, que es eso. Entonces vale decir que todo el cilindro o el tanque toma la temperatura de ambiente que está afuera y hace que el gas empiece a vaporizar. Ya está vaporizando interiormente y es lo que realmente sale de manera gaseosa por lo flexible o por las cañerías, etcétera, etcétera. Eso es importante mencionar también en relación a la presión. Vale decir, si nosotros tenemos un cilindro en donde tenemos una válvula superior, ¿no es cierto? Una válvula automática, en donde uno ejerce presión con el regulador y sale el gas regulado, para la redundancia, a 0,4 para que sea en consumo con el artefacto determinado, ¿no es cierto? Por ende, eso es importante mencionar. Ahora, si esa temperatura, por ejemplo, vamos a hablar de términos como cultura general, si ese cilindro está expuesto a una temperatura ambiente a pleno sol en un sitio iriazo, a lo mejor la temperatura interna del cilindro va a aumentar. Y obviamente esa válvula automática tiene una válvula ¿cómo se llama? Una válvula de emergencia, que es activa a los 150 PSI. Vale decir que cuando ya la temperatura en el interior o la presión en el interior del cilindro ya no escapa más, entonces tiene una válvula de seguridad que tira una liberación y baja la presión interna del cilindro. Lo mismo que los tanques, ¿ya? Entonces, muchas veces cuando tenemos nosotros temperaturas o tenemos alguna activación de la válvula de seguridad, ya sea en el cilindro o en un tanque, lo importante es bajar la temperatura mojando con agua, con una manguera, qué sé yo, el manto del cilindro o del tanque para bajar la temperatura y ahí se corta automáticamente la válvula de seguridad bajando a los límites donde se activa 250 PSI, que es importante mencionar. Eso es lo que puedo decir las características de presión del GLP. No sé cuál es la otra slide. Bueno, digamos, ¿para qué nos sirve el GLP? ¿Sí? ¿Te puedo molestar un segundito? ¿Podéis volver atrás un poquito, Franco? En relación a la alta presión, para que ellos más o menos tengan una visualización referente al tanque y la casa, para decirlo así gráficamente. Entonces, la alta presión es la que sale del tanque y entra al primer regulador, ¿ya? Que obviamente es el que regula la presión. Después tenemos la media presión, que es la que va desde el tanque hasta el medidor, para que ustedes más o menos vayan haciéndose una idea. Y del medidor hacia adentro de la casa es la baja presión. Lo que llamamos reinterior. Reinterior, justamente. Y es la que es, en el caso de una emergencia, si hay una emergencia del medidor hacia el interior del domicilio, es responsabilidad del cliente. Si la emergencia es del tanque al medidor, es responsabilidad de la empresa proveedora, en este caso la empresa de gas. Eso es un detalle, Panchito. Importante, bien dicho. Para eso estamos, para apoyarnos todos. Dale nomás. Ya, ¿y para qué nos sirve el GLP? Veamos algunos conceptos. Obviamente en el hogar, ¿no es cierto? Para poder temperar nuestro hogar, para cocinar alimentos, ¿no es cierto? El tema del calefón, ¿no es cierto? La recreación, ahí sale un globo estático, ¿no es cierto? También en la industria, hoy en día también participamos bastante en la industria con lo que es las PCR, que son plantas satelitales de relevación, que está relacionado más con el gas natural licuado, que después lo vamos a mencionar algo para que ustedes tengan dentro de su cultura qué es lo que es. En el transporte, hoy en día tenemos varios vehículos con automoción, en donde, si ustedes se fijan, hay centros similares a los centros digamos, de carga de combustible. Tenemos Surtidores. ¿no es cierto? O surtidores,
la palabra correcta, para poder cargar de GLP a los vehículos de la locomoción colectiva, y ahora, bueno, algunos camiones, etcétera, o las mismas grúas horquillas. Y en la agricultura también se ocupa, bueno, ahí sale un tractor, pero lo importante también, si ustedes se fijan, cerca de las viñas, no sé, los que han dado por acá, cerca de Casablanca, si ustedes se fijan que también hay tanques que están ahí entre medio de las viñedo. parras, ¿no es cierto? Que también se ocupan para, en el invierno, para producir como un microclima, un calentamiento para conservar, en este caso, la uva. Vale. Bueno, obviamente, ¿no es cierto? Como dijimos delante, en el hogar sirve el GLP para la cocción de los alimentos, para calentar el agua, ¿no es cierto? También existen las piscinas climatizadas, ¿ya? Y también, obviamente, fuente de energía para equipos, en general. Obviamente ahí sale en la palabra recreación, ¿no es cierto?, la flexibilidad del GLP en sus características amigables con el medio ambiente, ¿no es cierto?, lo convierte en el combustible que es más rápido. Lo industrial también, también nos permite un funcionamiento de las maquinarias, asegura la generación de energía en la zona apartada, energía eléctrica, ¿no es cierto? Y eso. Pancho, Ahora, si me permite un momento. Dale. En la industria, chicos, los volúmenes de consumo claramente son mayores y las instalaciones también, uno podría decir que son diferentes. Sepan ustedes que aquí, haciendo el paréntesis, ellos consumen en algunas industrias fase líquida. Hemos hablado de que cuando están adentro de estos cilindros, tanto en un tanque como en un cilindro domiciliario, teníamos una proporción de 80-20, que es la 80 de líquido y 20, que decía el Pancho también, la cámara de vaporización. En las industrias, en algunas industrias consumen solamente fase líquida, ¿ya? Y hay todo esto es muy bonito verlo en terreno, lástima que no podemos estar juntos en una sala de clases para poder mostrárselo, pero quisiera explicárselo. Existen fases líquidas que entran a un dispositivo o a un equipo que se llama vaporizador, y este vaporizador, mediante el uso de calor, hace que la fase líquida volatilice rápidamente y pueda hacer funcionar equipos industriales, ¿ya? Es súper entretenido el proceso, y en algún momento, cuando pase todo este tema de la pandemia y la vacuna del 95% ya esté aprobada y estemos todos mejor, claramente ahí hago la invitación para ver si lo podemos hacer presencial, este tipo de charlas, nuevamente, ¿ya? Pancho, adelante nomás. Bien, gracias, Franco. Bueno, en la industria, ¿no es cierto?, también el transporte, en el transporte, en este caso, vemos una especie de ferry, ¿no es cierto? Lo ideal es como combustible para los vehículos, excelente rendimiento para el transporte marítimo. También todo esto lo indica que el futuro con respecto a los otros combustibles que hoy en día se ocupan normalmente en los vehículos o en los mismos barcos, ya también va cambiando la mentalidad y viendo un tema de protección del medio ambiente, y por eso nos ocupamos el gas licuado petróleo precisamente para disminuir el tema de las emanaciones de contaminación, etcétera, etcétera. Un detalle importante, y alguno nos podría preguntar, Franco, ¿y dónde yo puedo ver este transporte que ocupen gas licuado de petróleo? Chicos, en el sur, específicamente en la Salmonera, existen estaciones surtidoras que ustedes las pudieran ver, que están flotando en los canales, y en las lanchas se abastecen de gas licuado de petróleo digamos, en el río, en el canal, se van abasteciendo de gas licuado de petróleo para poder hacer el trabajo con los salmones. Y eso es un invento que salió de manos chilenas y de cabezas chilenas. Entonces, y en ese sentido, aquí en el mundo del GLP, es bien visto ponerse creativo e inventar cosas. Nunca dejen de inventar o hacer cosas, siempre en el entorno de la seguridad, pero siempre es bueno pensar más allá, siempre es bueno ver que el GLP es un combustible
al igual que el gas natural, es un combustible que es amigable con el medio y podemos hacer muchas cosas con él basándonos en el cuidado del medio ambiente, como decía el Pancho hace un poquito atrás. ¿Ya? Entonces, siempre es bueno ponerse creativo y en todo lo que ustedes estén estudiando, siempre tengan todas las fuentes de energía presentes, sobre todo renovables, donde tengan presente el viento y formas de hacer trabajo. Ahora, también Lipigas tiene unos sistemas para que no queden con el concepto de que Lipigas es solo gas, digamos. Lipigas vende soluciones energéticas, y dentro de esas soluciones energéticas hay paneles solares, que toman la temperatura del medio y hacen una mezcla entre gas cuando no hay sol, y hay soluciones creativas. Entonces, en ese sentido, aparte de aprender, de conocer un poquito en estos días del mundo del gas, también sean creativos con este tipo de energía. Siempre inventen en el papel o en el dibujo, creen ideas nuevas sobre el uso de la energía. En este momento, sin ser infidente, para que sepan ustedes, le contaba delante de Andrés, que Lipigas va a hacer una estación surtidora para 25, 35 camiones que funcionan a gas natural licuado, en Linares. Entonces, son alternativas que ayudan al medio y son bastante buenas. ¿Ya? Pancho. Bien. Bueno, la cadena de producción, ¿no es cierto? Y de distribución de GLP y gas natural, ¿no es cierto? Tenemos el petróleo propiamente tal, ¿no es cierto? Bueno, obviamente tenemos yacimiento, ¿no es cierto? Extraemos el petróleo, después ¿cómo se llama? Lo refinamos y, ¿no es cierto? Y lo transformamos en GLP. Eso es. También tenemos también aquí tenemos el caso del gas natural, también a través de yacimiento, y también existe también una planta donde va a su procesamiento, ¿no es cierto?, como tal. Sí. También aquí es importante, si me permite, Pancho, aquí es importante, amigos, que se sepa que, o sea, Lipigas tiene dos opciones. Y por lo general en la industria, el combustible dentro del cilindro del tanque es el mismo, ¿ya? Del naranjo, del amarillo, del blanco, etc. Entonces, sepan ustedes que nosotros traemos del exterior gas y también compramos gas aquí en la interna a la Empresa Nacional del Petróleo, que es la ENAP, ¿no es cierto? Y nosotros le compramos a ellos también. El gas natural, sin duda lo traemos de afuera. Y el gas licuado de petróleo, existe un mix en que se lo compramos a ENAP y también lo traemos de afuera a los puertos de Quintero. ¿Ya? Lipigas tiene un terminal propio de gas, es la única compañía que tiene un terminal propio de gas y se lo trae a Quintero, y de Quintero nosotros distribuimos a diferentes plantas. Correcto. Y aparte ahí también está el de Mejillones. En Mejillones. Ahí a través de gasoducto para todo lo que es Calama. Correcto, correcto. Sigo con la clasificación y rotulación del riesgo del GLP, ¿no es cierto? Sí, yo te acompaño. Dale. Bueno, el gas licuado de petróleo tenemos la rotulación, ¿no es cierto?, como gas inflamable categoría 2, ¿no es cierto? Digamos, por así mencionarlo. Su nomenclatura nacional, la ONU, ¿no es cierto?, es 1075, y obviamente para rotulación para el transporte es la norma chilena, la 2190. Picho, ¿está ahí? Que estaba hablando por teléfono delante. Sí, ya. Está ahí. Yo Bueno, sigo con la clasificación. Yo voy con la clasificación. La clasificación de la rotulación de riesgos del gas licuado de petróleo se basa puntualmente, voy a poner mi cámara para no perderme, se basa en cuatro, en este rombo que se ve en pantalla, de color rojo, azul, amarillo y blanco, ¿ya? Y tiene cierto significado bajo la norma chilena 1411. ¿Ya? El azul significa salud, riesgo a la salud. Cuando ustedes identifiquen este rombo,
y vean que dentro de este mini rombo que se genera aquí, azul, tiene un 1, los riesgos van del 0 al 4, siendo el 4 el mayor riesgo posible que ustedes pueden encontrar. Entonces aquí en la salud, si ustedes ven que está en 1, es riesgoso la salud, pero moderado. En el 4 significa que es inflamable, ¿ya? Y el nivel 4 es muy alto extremo. Esta es la calificación que tiene el GLP. 4 es muy inflamable. No se cierren solamente en el GLP, pueden encontrar más productos químicos asociados con esta literatura. Es importante que los sepan distinguir y leer. En esta parte van a encontrar un rombo amarillo, que aquí en este caso es de color 0, o sea, perdón, de color amarillo, y número 0, numeral 0, y tiene que ver con la reactividad. ¿Con qué reacciona este producto? Este producto no reacciona con nada, ¿ya? Tiene 0, el GLP. Y en este espacio blanco se llama riesgos especiales. Y ahí ustedes pueden encontrar en algún momento, en este caso el GLP no tiene ningún riesgo especial, es inocuo, ¿ya? Usted en algún momento, si ven algún equipo o algún producto químico, pudiese aquí tener una W con un tarjo. Y eso significa, está en inglés, que es de water, que es de agua, no aplicar agua, ¿ya? Esos son los riesgos especiales. En otros casos aquí pueden encontrar una espiga de trigo con un pescado y un tarjo encima, y significa que es peligroso para la flora y la fauna terrestre y acuática, ¿ya? Súper importante tenerlo, esa clasificación en conocimiento. Si nos toca elaborar o hacer un trabajo en alguna condición riesgosa y vemos este tipo de rombo, es tener claro la idea de los productos que puedan haber en el lugar. Riesgo del GLP. El riesgo más importante del GLP es el fuego, ya que posee una alta volatilidad e inflamabilidad. El gas es muy inflamable en espacios abiertos y libera una gran cantidad de energía al tomar contacto con una fuente calórica. Es súper importante aquí que sepan que cuando hay un escape de gas, lo más probable es que lo puedan sentir en algún momento. Pero cuando yo me veo expuesto mucho tiempo al escape de gas, mi olfato va ya a hacerlo parte de mí, digamos. No me voy a lograr darme cuenta. Y finalmente, lo que pasa con este gas, dijimos en algún momento que era más pesado que el aire, que siempre se iba a tierra, es que este gas va a salir como una serpiente, va a salir buscando hasta que llega a un punto donde puede haber una ignición. Y cuando encuentra el punto de ignición, se va a devolver todo este gas al punto de fuga, convertido en flama. Y ahí viene una gran inflamación. Por eso el mensaje que les dábamos delante de poder ventilar siempre los lugares donde voy a hacer alguna asistencia o algún trabajo o alguna reparación, ¿ya? Siempre antes de poder ejecutar la maniobra, ventilen. Si tienen posibilidad, si van a trabajar en un -1 o si van a trabajar en un espacio confinado, siempre, si tienen la posibilidad, es muy bueno hacerse de un detector de gases, de ambiente, ¿ya? Saber cuánto es mi nivel de oxígeno antes de poder entrar a laborar o hacer funciones en espacios confinados, para poder determinar si mi condición de trabajo o de riesgo que tenga presente producto de algún escape, la puedo controlar, antes de todo. Y efectivamente el gas es muy inflamable, es una buena herramienta para poder darnos calor, pero siempre con seguridad. Es muy, muy, muy inflamable este producto, y debemos tener el cuidado necesario. Antes de generar cualquier labor, tomar las medidas de resguardo correspondientes. Bueno, ahí está lo que pasa cuando no tenemos la seguridad necesaria. Podemos generar una gran inflamación, una gran destrucción, y lo más probable es que no sea solo para nosotros, sino que para el entorno donde estamos prestando la colaboración o el trabajo que estamos realizando. Y peor aún, para quienes están detrás de nosotros, que son nuestras familias. Entonces es súper importante que ustedes su labor la puedan hacer con el máximo de resguardo. Ningún trabajo o ninguna ejecución de obra es igual a la otra, ninguna faena es igual a la otra. Siempre tengan consideración con eso, por más que lleven tiempo
ya 20 años, 30 años haciendo este tipo de trabajo, o el trabajo que ustedes saben hacer, nunca se confíen, porque siempre hay un tercero o alguien que pasa por ahí, que uno conoce como la familia Miranda cuando está en terreno, y pueden estar o fumando, pueden tirar una colilla para algún lugar, y nos puede perjudicar a nosotros, ¿ya? Entonces, siempre tengan presente, ojos por todos lados de nuestra cabeza, mirando por todos lados, sobre todo cuando estoy haciendo una pega, un buen chileno, que puede ser compleja, ¿ya? Ojo en eso, tanto eléctrica, tanto a nivel de aguas, tanto a nivel de gas, súper, súper, súper complejo y con todos los ojos. Recuérdense que por lo general, bueno, ahora hay un decreto que es importante que los lean, los decretos, que sepan decretos. Está el 280 que regula los atraviesos, digamos, de las cañerías, las matrices en lugares públicos, que también es bueno que ustedes lo sepan. Siempre antes de hacer una ejecución de obra, llamen a la empresa de, no sé, Chilquinta, Chilectra, Lipigas, Chile, Gasur, Metrogas, etcétera, Gasbalco, para poder pedir los planos de las instalaciones, porque ustedes van a ejecutar una obra a lo mejor en el espacio público, por decirlo. Riesgos del GLP. Pancho. Ya. Los riesgos del GLP. Bueno, al inhalarlo puede causar irritación en las vías aéreas superiores y dificultad respiratoria. Es importante mencionar que muchas veces nosotros escuchamos o vemos en las redes sociales o vemos algunos medios de comunicación cuando entrega noticias que la persona está intoxicada con GLP. Y cuando uno, y ustedes ya van a saber, y ahora por eso, con ese es el objetivo de capacitarlo, y cuando escuchen esa palabra, ustedes, como dice el monito de WhatsApp, se ponen la mano acá, y no es así. Porque el GLP es, ¿qué es lo que hace? El GLP, si nosotros tenemos una fuga de gas aquí en este lugar, ¿no es cierto? Aparte que el gas se va a piso, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? El GLP desplaza el oxígeno, ¿ya? Y por lo general cuando pasa eso, la persona puede morir asfixiada, ¿no es cierto? Porque falta oxígeno, porque el GLP desplaza todo el oxígeno que está en esta pieza, por ejemplo. Por eso se dice que, y cuando la gente empieza a decir, oh, lo que pasa es que tuvo una fuga acá y con este artefacto de estufa y empezó a ese olor, qué sé yo, y me intoxiqué. Eso es negativo. Lo que pasa es que la persona con ese olor que percibe, ¿no es cierto? Que el dimetilmercaptano que dijo Franco delante, que se le inyecta al GLP para tener para poder percibirlo, ¿no es cierto? Eso es lo que pasa. Entonces la gente se marea, le da náusea, pero eso básicamente se mejora, entre comillas, cuando tú tienes que salir del lugar, un lugar abierto, te aireas, ¿ya? Bastante, y ahí eso lo tienes controlado. ¿Ya? Eso es importante también mencionar cuando inhala uno el GLP. Ojo, no es tóxico, ¿ya? Eso es importante mencionar. Bueno, obviamente con el contacto con la piel, el gas licuado GLP es prácticamente no perjudicial, porque es muy volátil y se evapora rápidamente, pero puede causar quemaduras de baja temperatura. Aquí también es importante mencionar que cuando nosotros veamos en algún momento un cilindro que está congelado por el manto, por así de mencionarlo, significa que ese cilindro estuvo expuesto o no expuesto, sino que tuvo ¿cómo se llama? Una fuga bastante violenta, que el cilindro se vació de manera violenta, que no alcanzó a gasificarse como tal y se empieza a congelar por el manto. ¿Ya? Y precisamente en eso hemos tenido casos de personas calificadas que han tenido quemaduras por estar expuesto a tratar de poder controlar alguna fuga y le ha llegado directamente el gas, entonces le quema un poco la piel. Pero obviamente uno teniendo los EPP como corresponde, vale decir guantes, ¿no es cierto? Antiparra, su casco, qué sé yo, vamos a minimizar tal vez ese daño que se podría ocasionar ante una fuga. El contacto con los ojos, obviamente también lo mismo que dice, puede causar quemaduras debido a la baja temperatura, ¿no es cierto? Antiparras.
golpeo por el cilindro, etcétera, ¿no es cierto? Eso podemos también tener importante mencionar, o cualquier otra cosa que podemos tener. Es importante mencionar, bajo la experiencia que nosotros hemos visto de nuestra gente en terreno, es mencionar a lo que decía adelante Franco, en siempre tener, cuando uno va a actuar o va a hacer alguna intervención en una cañería, en alguna instalación o un conjunto medidor, etcétera, siempre uno tiene que tener, dar una vuelta 360, ver con las posibles, digamos, riesgos, alguna fuente de ignición, etcétera, etcétera. Siempre es importante. Primero usted, segundo usted, tercero usted. Eso es importante. ¿Ya? Eso es importante cuando uno interviene en una red o tiene que hacer algún tipo de soldadura ¿no es cierto?, como corresponde, no con estaño, ¿no es cierto?, tiene que ser de plata. Entonces, eso es importante también. Siempre tener todo, vaciar, tener las llaves de seguridad y todo lo que implica a su accionar, sobre todo cuando tenemos trabajo en caliente, que obviamente eso es una fuente de ignición bastante rápida y podemos tener una inflamación violenta. Gracias Pancho. Chicos, antes de poder llegar a esta es la última ley, después pasamos a la otra, pero eso es para lo que viene más adelante. Poder comentarles que lo que dice el Pancho y lo que hemos recalcado, el tema de la seguridad es súper importante, chicos. Cuando uno ya lleva tiempo, empieza a mirar en menos el tema de la seguridad. No es menos, sino que empieza a hacerse el olvidadizo o el que no entiende o el que, ay, si así lo hago más rápido. Traten de evitarlo. Y siempre, si pueden, y son dos en la pega que tienen que hacer, siempre háganlo de pareja. Siempre un viejito que ustedes tengan, siempre estén juntos. Porque algunas veces uno tiende a hacer labores solo, que pueden ser complejas, y se puede ver pillado por algún evento que pase, y no tengo cómo pedir ayuda. Siempre tengan un backup o un compañero o alguien, uno les dice un loro, un lorito que tenga, que nos pueda ayudar en terreno en caso de cualquier cosa. Y para que vean que es cierto, que el tema de la seguridad es súper importante. Lamentablemente pasó un fallecimiento el día de ayer o antes de ayer de un joven que llegó a su liceo a estudiar con el tema eléctrico, y dicen que tomó un cable y le propició una descarga, se fue la descarga encima de él. Entonces, uno puede en cualquier lado tener una problemática o puede ser víctima de algo indeseado, pero ustedes siempre tengan la seguridad de hacer las cosas con tranquilidad y con todos los equipos de protección personal que ustedes puedan disponer. Y si usted no sabe, no quiere, no puede, no lo haga, no lo haga, no lo haga. Es súper importante, si usted no sabe, no quiere o no puede, no lo haga, aunque lo mande el jefe de los más jefes, trate de decirle con respeto o con toda la sapiencia posible, jefe, o ¿sabes qué? Cliente, no lo puedo hacer porque esto puede pasar, puede desencadenar esto otro. Súper práctico en ese sentido, chicos, no se arriesguen más de la cuenta, y por más las lucas que le ofrezcan, no se arriesgue, porque si a usted le pasa algo, el gasto va a ser mayor a lo que usted pudo haber ganado en esa hora o en esa hora y media de peguita que le dieron. Y por detrás usted tiene una espalda de familia que lo quiere enterito en la casa, no por parte. ¿Ya? Las lucas son importantes, pero más importantes en la vida. Sí, se lo digo con conocimiento de causa, donde trabajamos nosotros es de todos los días. Y donde ustedes se van a meter en el mundo de instalaciones o de trabajo eléctrico, es un mundo donde estamos ahí al lado de la calavera. Entonces, tranquilidad y con buena letra. Vicente, Bicho, ahí de eso algo más que está el último paper que había. ¿Algo más que aportar bajo tu experiencia, Bicho? No, eso hacer hincapié nomás del tema de la protección personal, y como decías tú, nunca es bueno confiarse por más años de experiencia que uno tenga. Ahí es donde está muchas veces el riesgo. Entonces, como no queremos correr riesgo,
siempre cumplamos los protocolos y los procedimientos de acuerdo a lo que hemos aprendido. Sí vamos a tener cierta expertise que nos va a dar la experiencia, pero mantengamos siempre los protocolos y los procedimientos que son los que nos van a mantener de una u otra manera alejados de los riesgos. Solamente eso, Franco. Muchas gracias, Bicho. Pancho, ¿algo que aportar al cierre? Ya estamos a 3 minutos de cierre. Es importante eso, importante tener claro qué es el GLP, por qué tiene un olor, qué hacer si tenemos una fuga, tener la precaución, conocer el gas GLP, ya lo conocemos, y saber términos que son básicos y si uno ve alguna conducta insegura de alguna persona puntual, uno tratar de corregirlo e ir evangelizando. Entre más gente que sepamos qué es lo que es el GLP, mayor, digamos, entre comillas, ayuda podemos tener en algún momento o saber algún comportamiento de alguna fuga puntual, etcétera, etcétera. Eso. Gracias, Pancho. Andrés, Oye, dígame. y cámbiate al amarillo. Sí, es mejor. Gracias, Andrés. Quedamos a disposición si hay consultas, dudas, preguntas, y también evasivas. Sí, claro, muchas gracias, Franco. Como te comentaba cuando conversábamos antes de esta sesión, yo trabajé muchos años en la Cámara Chilena de la Construcción y la Cámara tiene índices de accidentabilidad, y eso lo engloba a ustedes como gas. Lamentablemente hay índices de accidentabilidad y de mortalidad, y como se desprende eso, muchos de los accidentes son por sobreconfianza de las personas que desarrollan una labor. Entonces me tomo un poco las palabras de lo que ustedes están diciendo y decir que, claro, muchas veces, no muchas veces, sino que siempre tienen que revisar todos los aspectos, revisar las normativas, estar muy seguros de lo que van a hacer y no confiarse de las labores, ni por mucha experiencia que tengan, siempre tener todos los cuidados posibles. Porque no es grato tener un indicador de fallecimiento ni de accidente, pero lamentablemente lo tenemos y siempre tenemos que trabajar para disminuirlo. No por ser un número, sino que por la familia que hay detrás. Aprovecho también de recordarles que mañana sigue la segunda tanda de esta charla. Nosotros seguiremos haciendo difusión. Esta conferencia, esta charla está siendo grabada y quedará a disposición en nuestro sitio web y también en nuestras redes sociales para que los alumnos que no pudieron estar o que tuvieron algún inconveniente de conexión puedan acceder a ella y puedan tener esta información súper importante. No tengo preguntas en el chat, pero sí, en honor al tiempo, yo entiendo que ustedes tienen muchas cosas que hacer, quiero dar el cierre de esta jornada. Estamos como organización muy contentos de poder contarlo con ustedes. Como dije, trabajé muchos años en la construcción y aprendí mucho hoy día. De hecho, tengo mis notas acá. Fue súper gratificante y espero poder mañana seguir aprendiendo y todas las personas que nos acompañen también lo hagan. Un abrazo súper grande a todos a la distancia y nos vemos mañana. Que estén muy bien. Muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias a todos. Estamos en contacto. Así es, cuídense. Saludos. Gracias a todos. Chao, chao. Que tengan buena tarde. Igual. Igualmente ustedes.